Hola, buenas tardes, bienvenidos sean nuevamente a nuestro canal de cortisol. Hoy les estaremos hablando sobre el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. El trastorno de la evitación, restricción de la ingesta de alimentos es donde el individuo muestra la falta de interés aparentemente por comer o alimentarse, es decir, evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos. Los criterios diagnósticos, como los establece el DSM-5 y como su primer criterio siempre nos da la definición acerca de este trastorno, es lo siguiente. El trastorno de la conducta alimentaria de la ingesta de alimentos, por ejemplo, falta de interés aparente por comer o alimentarse, evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos, preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer que se pone de manifiesto por el fracaso persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas y o energéticas asociadas a uno o más de los hechos siguientes. Pérdida de peso significativa o el fracaso para alcanzar el aumento de peso esperado o crecimiento escaso en los niños. Deficiencia nutritiva significativa. Dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral. Esto quiere decir que el individuo se va a alimentar a través de una sonda, ya que no quiere comer, por decirlo así, comidas enteras, sino que tiene que darse una alimentación por sondas. Y también se da la interferencia importante en el funcionamiento psicosocial de estos individuos. Dentro del criterio B, tenemos que el trastorno no se explica mejor por la falta de alimentos disponibles o por una práctica asociada culturalmente aceptada. Es decir, antes de diagnosticar hay que tener en cuenta en qué región vive el individuo para poder hacer un diferencial más claro. C. El trastorno de la conducta alimentaria no se produce exclusivamente en el curso de la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa y no hay pruebas de un trastorno en la forma en que uno mismo experimenta el propio peso o constitución. Dentro del criterio D tenemos que el trastorno de la conducta alimentaria no se puede atribuir a una afección médica concurrente o no se explica mejor u otro trastorno mental. Cuando el trastorno de la conducta alimentaria se produce en el contexto de otra afección o trastorno, la gravedad del trastorno de la conducta alimentaria excede a la que suele asociarse a la afección o trastorno y justifica la atención clínica adicional. Dentro de los factores de riesgos que menciona el trastorno de la evitación, restricción de la ingesta de alimentos son los siguientes: la falta de estimulación, la negligencia, las situaciones vitales estresantes y problemas entre la relación de padres e hijos, es decir, una relación de apego ambivalente o una sobreestimulación o una negligencia en el sentido de que no se preocupan por el cuidado necesario que deben tener todos los infantes. Para hacer un diagnóstico más preciso tenemos que tener en cuenta lo que es un diagnóstico diferencial. ¿Cómo se diferencia este trastorno de otros trastornos? Entonces, este trastorno se diferencia de la bulimia y la anorexia, ya que este no consiste en tener una imagen corporal distorsionada por estar preocupado por la imagen corporal. En este trastorno, el infante no se preocupa por verse más rellenito o por tener ese tipo de distorsión en su imagen, sino que él no se preocupa por nada de eso. Su estado físico no le interesa prácticamente. Y no se diagnostica cuando hay una causa orgánica, como por ejemplo la leucemia. Si hay una causa orgánica, no se puede diagnosticar porque los vómitos pueden ser causados por diferentes factores.
una gastroenteritis, una leucemia, afecciones por el estrés. Siempre por eso es importante tener lo que es una historia clínica. Por eso, para hacer un diagnóstico, se tiene que hacer la triangulación, la entrevista, las pruebas psicológicas y el motivo de la consulta. Y esta se da en etapas iniciales, mientras que la bulimia y la anorexia se dan en la adolescencia. Como les digo, esta es una enfermedad del neurodesarrollo, es decir, de los infantes, y se diferencia en eso, en que prácticamente no está afectada la distorsión corporal de cada uno de los pequeños. Si quieres conocer más acerca de la psicopatología, no olvides en suscribirte a tu canal de Cortisol. Todas las semanas estaremos subiendo videos sobre los diferentes trastornos de la conducta alimentaria.